Bienvenidos a todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Diego Araya y este es otro episodio de Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. De hecho, este es el episodio 36 y hoy me acompaña Lisandro Montenegro. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Pura vida, buenísimo. Y bueno, queremos retomar de la serie que recién iniciamos en el episodio 35. Si no lo han podido ver o escuchar, ojalá puedan repasarlo. Pero el enfoque quiero repasarlo aquí muy rápido, que es respecto a cómo crear un ambiente que propicie el hacer discípulos, ¿verdad? Esa es como la idea inicial, sobre todo pensando en grupos de jóvenes, en congregaciones, en grupos de diferente tipo de hombres, de mujeres, pero donde congregamos personas, donde hay cierta dinámica que estamos acostumbrados a hacer, sobre todo pensando como en iglesias. Y nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos generar un ambiente que promueva hacer discípulos? El episodio anterior hablaba de una metáfora de cómo ciertas especies se reproducen solo en ciertos lugares, ¿verdad? Y que cada especie ocupa ciertas características y ciertos elementos para poder entonces reproducirse. La metáfora que quiero comentar ahora es respecto a alguien que edifica una casa, ¿verdad? Alguien tiene sus planos y va con el arquitecto y diseña. Y por lo general la gente diseña una casa que se ajusta a sus necesidades. Sería loco o raro por lo menos que alguien que solo está pensando para su familia, entonces esté pensando en 8 o 10 cuartos. Claro. ¿Verdad? Sería como diseñar algo y construir e invertir en algo que no cumple el propósito por el que vas a usarlo, porque tu familia son tal vez tu esposa y 1 o 2 hijos. Y digo esta metáfora porque de repente no crear ese ambiente en la iglesia o en el contexto inclusive de organización resulta en eso. De repente tenemos una dinámica o tenemos algunos elementos que no van a ser utilizados y tenemos un uso de, qué sé yo, de recursos en algunas cosas, pero tenemos carencias, ¿verdad? Claro. Lo lógico sería es que alguien diga, este es mi tipo de familia y esta es la casa y en la forma en la que quiero. Ya sea la cocina de un tamaño y sus cuartos, los cuartos que ocupa, con garaje y todo lo que, digamos, esta persona planeó. Entonces, la idea para nosotros de esta tesis, de si es válido crear un ambiente y si se puede, es justamente hablar de eso. El episodio anterior hablamos específicamente del tema de la enseñanza y cómo podemos hacer de la enseñanza o de los tiempos de enseñanza algo más apto para que discípulos se reproduzcan y crezcan y maduren, ¿verdad? Y hoy queremos enfocar esta conversación con respecto a la dinámica de reunión, ¿verdad? Las iglesias tienen sus reuniones, los llaman cultos, servicios. Piensen en el grupo de jóvenes, piensen en el ministerio en el que participan. ¿Cómo es esa dinámica? Estamos hablando también como cosas que tienen que ver con liturgia, ¿verdad? ¿Qué va primero, qué va después y qué es lo que usualmente hacemos? Entonces, por ahí va la conversación que vamos a tener ahorita. Súper bien. No, y también utilizando esa metáfora que estás compartiendo, pues uno puede escoger si de pronto construye una casa de cero o la compra ya hecha, Sí. ¿verdad? Igual, pues hay que pensarlo, hay que planearlo para ver si pues la casa que se va a comprar va de acuerdo a la necesidad que tengo. Pero creo que cuando tiene que ver con liturgia o programa y estructura, de pronto, y no quiero ser muy grosero con esto, pues a veces tenemos una casa que compramos, ¿verdad? Que así fue como vino y se nos está haciendo pequeña o demasiado grande y no tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que necesitamos. Que es como tu caso, ¿verdad? Que habían comprado una casa que no construyeron, pero ya estaba. Y después, correcto. Y después tuvimos que agregar algo de acuerdo a lo que queríamos para la utilización de la casa, correcto. Pero es interesante con la metáfora, que hayan tenido la capacidad de ver lo que necesitan y hayan podido diseñar lo que necesitan. Correcto. Que cumpla los propósitos. Por ahí va la metáfora. Sí, no, me gusta mucho. Y nada más para recordarnos, la semana pasada nuestra conclusión fue que en cuanto a la enseñanza, al pensar y ser intencionales en crear un ambiente hacedor de discípulos, el llevar a las personas y motivar a las personas a la práctica, no solamente a tener una buena cantidad de conocimiento, de información, que es bueno y necesario, ayuda, pero que al final si no me empuja a actuar en algo estoy fallando o algo me falta todavía. Claro. Y bueno, quiero comenzar esta conversación parecido a lo que hicimos la última episodio, Lisandro. Cuéntanos un poquito tal vez del rol, hablando del contexto de Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Rabí y discípulos. El rol de 2 lugares que tenían ciertas similitudes con la idea de nuestras reuniones. Digo ciertas porque son diferentes y me refiero a la sinagoga y el templo.
cuál era la dinámica y cuál era el rol que cumplían estos dos lugares en el contexto judío, entendiendo que queremos ver el modelo de Jesús y ver qué cosas surgían. Y tal vez a partir de ahí también después sacar algunos valores o cosas que pudiéramos emular. Pero, ¿qué podrías compartir rápido respecto a dinámica sinagoga y dinámica templo? Súper, buenísimo. Con respecto al templo, pues tenemos que recordar que para el tiempo del ministerio de Jesús, este es el segundo templo, ¿verdad? El primero fue construido por Salomón, eventualmente va a ser destruido y va a ser reconstruido nuevamente. El templo representa la presencia de Dios. Entonces, para todo judío religioso, ahí vive Dios, esa es la casa de Dios. Sí. Y hay un lugar específico que solamente es permitido que el sumo sacerdote una vez al año entre para ofrecer incienso, y a la salida de este lugar santísimo está el lugar santo, y más adelante o más atrás, dependiendo de donde se vea, es el lugar de los sacrificios. Entonces el templo tiene un rol sacerdotal. Solamente los sacerdotes son aquellos que pueden presentar esos sacrificios, que por cierto hay muchos, no solamente es para festividades específicas. Todos los días se sacrificaba un cordero a las 3 de la tarde. También tenemos sacrificios de los primogénitos, tenemos sacrificios por purificación, por sanidades, y también tenemos sacrificios por ofrendas ¿cómo se llama esto? De los primeros frutos, los cultivos y distintas otras cosas. Eso sí, esos sacrificios solamente los puede hacer el sumo sacerdote. Tienen como motivo, como motivación el agradar a Dios por la bendición que Él está concediendo a su pueblo. Habían 3 peregrinaciones específicas a quien todo judío estaba invitado a participar cada año, que se hacía de cualquier lugar donde vivieran en Israel, viajar hasta Jerusalén al templo. Usualmente se pensaba que todas aquellas personas que vivieran en Judea tendían a ser más santas o más conocedoras, porque ahí está cerquita el templo, ¿verdad? Por otro lado tenemos la sinagoga. La sinagoga, había muchas a lo largo del territorio, todavía al día de hoy hay a lo largo del territorio de Israel, y la sinagoga no es un templo, no se hacen sacrificios en la sinagoga. La sinagoga durante la semana es como un centro comunitario, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que tenemos acá en Costa Rica? El salón comunal. De pronto para reuniones de los líderes del pueblo, es una escuela también. Durante la semana los chicos van a la sinagoga para aprender Torá, aprender hebreo, aprender costumbres. Para los días sábado o Shabbat es el día de reunión, donde sí se celebra, hay todo un protocolo o toda una liturgia que se celebra cada Shabbat. Pero los dos son un lugar donde los rabís utilizan para recordar a sus discípulos y al pueblo que el centro de nuestra fe y el centro de nuestra cultura se basa en la palabra de Dios. Sí. En un lugar se llevan a cabo de forma muy práctica lo que Dios espera a través de los sacrificios. En la sinagoga es lo que Dios espera que usted sea como persona. En lo cotidiano, se espera que usted sea un judío práctico de lo que cree en cuanto a su fe en Dios. Sí, en el contexto y eso que decías es importante, en el contexto de sinagoga hay una serie de ejercicios que se hacen muy de corte didáctico, que es donde se ve más clara la dinámica del rabí. De hecho, vemos a Jesús visitando las sinagogas de cada comunidad o cada pueblo judío y dice que estaba enseñando. Entonces se ve la dinámica rabínica y sus discípulos. Sus discípulos aprendiendo, sus discípulos haciendo preguntas. Y algo que me gusta mucho de la sinagoga y que creo que es un valor rescatable para aplicar a nuestro tiempo es que hay una dinámica de discusión. Porque está el rabí con sus discípulos, pero hay otros maestros con otras escuelas rabínicas que tienen un pensamiento distinto respecto a una cosa específica de la ley. Entonces la sinagoga tenía esa dinámica que por lo menos yo veo muy valiosa, que podemos rescatar como un valor, ¿verdad? Cómo podemos promover discusión. Y como decías también en el templo, más un tema de rito. Claro. Cómo debo cumplir los ritos, el sacrificio, los holocaustos y todo lo demás. Claro. Y es importante ver eso que decías de el rabí está en los dos lugares. El rabí entiende las dos dinámicas. Los discípulos están pegaditos a esa relación que hemos hablado que ellos tienen. Y esa es la dinámica de ellos.
o es la relación que tienen ellos en cuanto a la dinámica de reunión, ¿verdad? Como decías, el Shabbat o en las reuniones de peregrinaje de los judíos, específicamente en las fiestas, que son otros aspectos tal vez claves, y tal vez volviendo a la idea de cuáles valores o cuáles principios ves de esas dinámicas que es bueno observar y traer un poquito a nuestro tiempo. En el templo, solamente los sacerdotes y la tribu de Leví específicamente tenían la oportunidad, el privilegio de desarrollar estos sacrificios y esta liturgia. Era algo muy específico para una tribu y para un grupo de personas. La sinagoga no. En la sinagoga es un tiempo de comunidad para el mismo pueblo. Algunos teólogos piensan que de hecho la lectura la podía hacer cualquier miembro de la sinagoga, ¿verdad? No tenía que ser una persona que tuviese el estudio teológico pero cualquier persona podía participar de la lectura. De la interpretación sí sabemos que solamente los rabinos o los maestros destacados podían hacerlo, pero en cuanto a la participación yo diría que es una de las diferencias que podemos notar entre el templo y la sinagoga como tal. Dentro de la sinagoga, bueno, la sinagoga tiene 7 partes muy específicas, no vamos a entrar en esta conversación hoy, pero una de ellas es la escuela. Entonces la sinagoga sirve para educar a los chicos, usualmente chicos entre los 6 y, como hemos hablado anteriormente, 6 y 12 años, quienes van todos los días para aprender Tanaj, para aprender la ley de Dios, los profetas, los escritos. Había una persona en la sinagoga que era responsable, el jefe de la sinagoga, de guardar los escritos, de ayudar con las enseñanzas, pero había un rabí que posiblemente representaba a cada uno de los pueblos, quien escogía un grupo específico de muchachos para que fueran sus discípulos. Eso dentro de la comparación que podemos hacer entre el templo y la sinagoga, un lugar muy específico para personas privilegiadas y el otro un lugar donde hay participación de toda la comunidad. Comunitario, sí. Hay una cosa que, bueno, quiero volver a aclarar, ¿verdad? Que no estamos hablando de esto como para hacer una referencia directa de nuestra dinámica de congregación de iglesia con el templo o la sinagoga. Correcto. Lo estamos haciendo nada más como para partir de un punto de contexto. Exacto. Observando la dinámica de Jesús como rabí y sus discípulos. Pero bueno, ahora sí enfocando nuestra mirada a nuestro contexto actual de reuniones, de grupos de jóvenes, de culto, de servicio, como sea que le llamen en cada lugar. ¿Cuáles cosas hemos estado observando ahí de esta dinámica actual de reunión? ¿Cómo se ve una reunión de una iglesia acá en Costa Rica, en Latinoamérica? Creo que hay un machote, creo que se dice, ¿verdad? Hay como una estructura ya prediseñada, que eso fue lo que me hizo pensar ahora que estábamos hablando de la metáfora de la casa. Creo que la mayoría de iglesias, independientemente de su denominación, utilizan ese machote, ¿verdad? De programa. Yo recuerdo yo creo que las cosas han cambiado un poquito ahora, pero de pronto hay iglesias que todavía lo hacen, no que esté mal, sino como dices, observando simplemente que el mismo programa que se hacía o que se hace un domingo en la reunión de la mañana es el que se hace el jueves por la noche con los varones y el martes por la mañana con las mujeres, y el ministerio de jóvenes tiene ese mismo formato. Y es un formato muy particular donde se inicia, ¿verdad?, con la música, luego de unos 45 minutos a una hora de alabanza, de oración, de música, digo yo, rápida o lenta, ¿verdad?, digamos alabanza, adoración. Luego continúan los anuncios de lo que va a estar sucediendo a lo largo de la semana, un momento para recoger la ofrenda, los diezmos, y luego una enseñanza de entre una hora y 20 minutos aproximadamente, para luego terminar con un tiempo de ministración para un envío final, un llamado final o un reto, ¿verdad?, para la gente, un cierre. Estamos hablando de 2 horas a 2 horas y 20 minutos aproximadamente. Es como el formato tradicional que hemos recibido, ¿verdad?, que se nos ha heredado. Sí. Yo diría que por ahí es lo que tenemos de forma general. Sí. Y bueno, y hacemos este ejercicio porque queremos ser capaces de evaluar la realidad en la que desarrollamos las reuniones de estudio de iglesia. Claro. Para contexto, aquí está cayendo un buen aguacero en la oficina y se escuchan unos truenos ahí. No es porque Dios está enojado, no sé. Pero Esperamos que no. Esperamos que no. Pero bueno, el tema que queremos observar aquí es que yo creo que es importante entender que como líderes
si estamos sirviendo en una congregación, en un grupo jóvenes, lo que sea, desde el formato de reunión es una gran herramienta para poder o favorecer o desfavorecer el hacer discípulos en nuestras comunidades. Entonces, queremos retar a las personas a que sean capaces de evaluar esa dinámica, no para decir si está bien o está mal, no nos corresponde a nosotros, pero sí nos corresponde observarla y pensar, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál propósito cumple? Y si hay otras formas o modificaciones de lo que ya venimos haciendo que puede servir mejor al propósito que buscamos. Hay 3 cosas que observamos que queremos compartir de una manera muy rápida de este formato o de esta dinámica de reunión, de culto, de servicio, ¿verdad? Y una probablemente que deben tener en mente ya es que la dinámica o ese formato de reunión suele ser muy predecible, ¿verdad? Que es lo que decías. Bienvenida, tanto tiempo de música, tanto tiempo de enseñanza, y nos vamos con los anuncios y las cositas ahí en medio. ¿Qué podrías decirnos específicamente de ese tema de que sea tan predecible lo que va a suceder en la reunión? Siempre queremos hacer mucho énfasis en que no estamos criticando de mala forma, simplemente estamos observando, ¿verdad? Y no pretendemos ofender en el proceso. Creo que podemos hacer algo más. La pregunta acá es si el programa que estamos desarrollando cumple la misión que nos hemos determinado, ¿verdad? Que es el propuesto. Estamos hablando de cómo crear una cultura hacedora de discípulos. Yo creo que las intenciones de todos nosotros como líderes y pastores, pues, es correcta. La motivación viene a partir de un llamado, una experiencia que hemos tenido con el Señor y queremos contagiar a cuantas personas posibles. Queremos que las personas tengan esa experiencia y eso que sentimos por Dios como lo tenemos nosotros. La motivación está bien. Lo que pasa es que carecemos muchas veces de creatividad o de opinión para decir, inclusive un programa puede direccionar la misión a que seamos un movimiento hacedor de discípulos. Entonces, más allá de criticar o señalar o simplemente darle vuelta al orden, yo creo que hay espacio para que, si nuestra misión es crear un ambiente hacedor de discípulos, para que nuestra iglesia cumpla la misión de impactar la comunidad con el mensaje de Cristo y reflejando la imagen de Dios, pues yo creo que debemos darnos chance para crear algo distinto, formar algo distinto. Claro. Uno de los retos que veo que es importante es si somos más creativos y más intencionales con el formato, podemos captar mejor la atención de las personas, que yo creo que es algo que cualquier grupo va a querer tener. O sea, que gane más la atención de las personas, que pueda expresar de una manera más clara, más evidente el mensaje, si es un reto específico en una área específica. O sea, desde el punto de vista que la gente puede usar el orden a veces, simplemente cambiar el orden de lo que sucede en la reunión, crea interés. Por lo general la gente no tiene muchísimo interés en lo que ya anticipa, que espera, ¿no? O sea, es como nadie va a ir a ver una película 2 veces porque sabe cómo es toda la película. Pero la sensación que tienes cuando vas a ver una película que nunca has visto es de más expectativa, es de más atención. Entonces sería interesante emular eso en nuestras reuniones, ¿verdad? ¿Cómo podemos invitar a la gente que participe de una reunión que ya genera un interés y una incertidumbre de, wow, ¿cómo van a desarrollar este tema esta vez? ¿Y qué dinámica va a suceder? Y si me permites agregar algo ahí, la línea es un poquito delgada en el sentido de que de pronto la excusa puede ser, es que la iglesia no está para entretener a nadie. Claro, sí. ¿Verdad? Entonces, si lo que yo quiero es montar un show, pues me voy por ese lado. Pero no, yo quiero que la gente venga acá con la motivación correcta, que es venir y conocer a Jesús y tener un encuentro con Dios. Decimos eso, pero realmente sí estamos desarrollando un espectáculo. El hecho de cómo se acomodan las sillas en dirección, y lo hablamos la vez pasada, hacia una persona que me va a entretener por 45 minutos, hacia una banda que va a tocar por 1 hora y que suene bonito y que suene bien y canciones contemporáneas. Ya estamos montando un espectáculo. Sí. Yo creo que es ir la milla extra. Tal vez es un formato que ya está probado. Claro. Y como es familiar, sigámoslo haciendo. Otra vez, sin decir si es bueno o malo, solo que es familiar. Correcto. Entonces, salió bien una vez, sigámoslo haciendo. Sí. Y es algo que decías antes, es heredado.
Se cuestiona poco, nada más siempre ha sido así y seguirá siendo así, claro, porque sí. Y que lamentablemente también se refleja en nuestra cristología o en nuestra teología. Muchas veces nos hemos quedado con conceptos aprendidos o heredados de Dios y de Jesús, y cuando empezamos a crear un movimiento hacedor de discípulos nos empezamos a dar cuenta que de pronto he adorado no a un Dios equivocado, pero a un Dios que todavía no conocía tan bien. Y entonces, volviendo a esta idea de crear una dinámica o ofrecer una dinámica donde desde el programa podamos intencionalmente ayudar a las personas a crear un ambiente hacedor de discípulos, pues no es simplemente entretener a la gente, es como líderes tomar un poquito de tiempo, pensar y decidir. Lo compartíamos ahora antes de empezar a grabar. Es que tenemos un grupo de personas, 50, 200, qué sé yo, por 2 horas dentro de un lugar. Saquemos provecho. O sea, ¿qué podemos hacer de forma creativa, de forma innovadora, que pueda ayudarnos a cumplir la misión que nos hemos propuesto? Buenísimo. Esa primera observación, un formato predecible. Una segunda observación es que las reuniones no promueven la interacción entre los miembros de la comunidad de fe, ¿verdad? De la congregación. Entonces vemos volviendo al tema de la dinámica, tenemos un lugar que como que se anticipa que toda la interacción entre las personas suceda antes de que el programa inicie y después de que el programa inicie. Pero el programa en sí no tiene ningún espacio que intencionalmente busque que la gente se comunique, discuta, pregunta, hable, ¿verdad? Entonces se vuelve un lugar donde la interacción, siendo que es algo que nos importa un montón, lo dejamos como a que la gente decida tenerlo o no. Que ya sabemos que mayormente la gente, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, es un poquito más reservada, más que nunca, más individual. Correcto. Y sí, ¿verdad? Vos lo mencionabas antes, ¿verdad? Que llegan a la hora de, cuando ya comenzó la música, llegan directos, se sientan, escuchan y con la última canción también salen. Entonces se pierden porque es un privilegio, yo creo. Claro. Y es parte de la dinámica de hacer iglesias, compartir y escuchar a las personas, servir a las personas. Pero pienso yo, la dinámica que tenemos en términos generales no promueve mucho esa interacción. Claro. Y perdemos no solamente una oportunidad, sino parte de la esencia de lo que es ser iglesia. En el sentido de que todas las personas tienen una necesidad por pertenecer. Haciendo la observación, por ejemplo, ahora que mi hijo está en 6º de la escuela, hay como 2 grupos de papás, ¿verdad? Para poder preparar todas las cosas de la graduación, el paseo, la convivencia. Y hay un grupo específico de papás que encuentran cierta pertenencia en eso. O sea, les encanta, y si por ellos fuera, se mandan a hacer las camisetas de la escuela también con el nombre de la escuela. Lo veo también en el grupo de fútbol o en el equipo de fútbol. Hay 4 o 5 papás que son los que están, que las rifas, que las ventas de comidas, que levantando fondos para esto, lo otro, porque les da pertenencia. La iglesia debería ser un lugar donde la gente pertenece, no solamente asiste. Entonces, no tener la oportunidad de promover esta interacción limita la posibilidad de ser iglesia, que es esta idea de comunión, ¿no? De koinonía, para decir una palabrilla que a veces usamos, que es conocernos, que es saber que tengo un lugar seguro donde la gente me conoce y conozco a otros. No hay nada más increíble que encontrarse a uno ser conocido y aceptado por un grupo de personas. Entonces sí, creo que esa es una de las maneras en que podríamos mejorar un poquito, porque no solamente es que las personas llegamos un poquito tarde y nos vamos un poco temprano, es que honestamente en el liderazgo la comunión se da por default, no es planeado, simplemente pasa y qué dicha que están hablando, o qué dicha que alguien trajo algo para compartir, pero qué lástima que no es pensado y que es planeado para que se dé. Sí, yo creo que si no está en el programa, nos vamos a perder la oportunidad de ser intencionales con eso. Y como decías, es un gran valor, es la esencia de ser iglesias, que somos valiosos por el todo, por las partes, pero por el todo también. Y lo que sucede cuando nos reunimos en el nombre de Jesús. Tercer punto, todos muy asociados realmente, formato predecible, un formato que además no promueve la interacción o no tanto,
Y por último, observamos el tema del costumbrismo y las tradiciones. ¿Verdad? Como que hacemos cosas porque lo hemos visto hacer por años, pero ni siquiera podríamos explicar por qué lo hacemos. Solo lo hacemos. Y ya eso introduce otro riesgo grande, que es el riesgo de tener una actitud religiosa. Porque muchas veces la religión está asociada con una serie de actos, cosas que hago repetitivamente porque me lo heredaron, me lo dijeron, y entonces ni siquiera lo cuestiono ni lo pienso, y tal vez no significan nada para mí, pero me dan una sensación de check, cumplí. Voy a ir a congregarme, check, cumplí. No hubo interacción, no hubo una dinámica, no me siento, como decías, identificado, pero check, cumplí con la costumbre. ¿Verdad? La gente dice que el ser humano es un animal de costumbres, ¿verdad? Entonces, una vez que comienzas a hacer algo y sigues haciéndolo, se vuelve una costumbre, se vuelve algo que sigues haciendo. Y olvidamos a veces cuestionarnos. Y bueno, la dinámica de culto, de grupo de jóvenes, llámese como se llame, obviamente tiene la tendencia a ganar costumbres. Claro. Lo veníamos haciendo, lo seguimos haciendo. Que es algo que podrías también compartir de este tema de costumbres. Suele pasar con las paradas de buses. Yo recuerdo hace mucho tiempo que lo que había antes de una caseta era una línea amarilla, ¿verdad? Que simbolizaba que aquí para el bus. Entonces usted llegaba a un barrio que no conocía muy bien y donde veía la raya amarilla, usted dice, ok, aquí para el bus. Pero antes de que hubiese la línea amarilla ahí, alguien que salió corriendo porque le faltaba tiempo para llegar al bus, levantó la mano y el chofer de bus lo vio y paró. Y ahí alguien más lo vio y dice, esa debe ser la parada del bus. Entonces empezamos levantando la mano, el chofer nos vio y por eso el bus paró. Luego hicimos una raya, ahora hay una caseta y algunas casetillas inclusive hasta tienen wifi, ¿verdad? Usted llega ahí y ahí, ¿verdad? Entonces eso muchas veces pasa en nuestra iglesia. O sea, hacemos cosas por tradición, no hacemos las preguntas correspondientes y simplemente vamos innovando el lugar, pero se queda el mismo fundamento. Sí. Entonces, lo que yo creo que es un problema ahora no es nuevo, le pasó a Jesús. ¿Por qué sus discípulos no ayunan? ¿Verdad? ¿Por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué comen con pecadores? ¿Verdad? Ese tipo de conductas distintas causó controversia. Y eso es lo que pasa cuando el formato ha funcionado por tanto tiempo y me retan a hacerlo un poco distinto por ser intencional en el proceso de formar una cultura hacedora de discípulos. No quiero causar una controversia, ya a la gente le gusta así. Si Jesús hubiese quedado con esa línea de pensamiento, posiblemente no hubiese revolucionado el hacer discípulos. Jesús dijo, es que a nadie le gusta el vino nuevo, todo el mundo prefiere el vino añejo, porque el vino nuevo recién exprimido debe ser puesto en odres nuevos, en corazones nuevos. Y Jesús les dice, mi enseñanza es nueva y yo sé por eso tiene cierta, ¿cómo se llama? Resistencia, gracias. Pero cuando una persona con un corazón nuevo viene y escucha esta nueva enseñanza, con el tiempo se va a convertir en el lugar correcto, el corazón correcto para poder ser práctico. Entonces, yo creo que más allá de simplemente aceptar de que es que lo hemos hecho así por tanto tiempo y nos funciona, si queremos formar una cultura hacedora de discípulos, como líderes, como pastores, pudiéramos incomodarnos un poquito más y tomar el tiempo para pensar y decir, en 2 horas, con mi grupo de personas que asisten, ¿qué puedo hacer? Y de pronto, con otros líderes, pensar y decir, ¿qué podemos hacer diferente? No solamente por el factor sorpresa, que de pronto con jóvenes es algo que yo insistiría al líder de jóvenes. Tenga una cosa a la semana que los chicos no esperan. De pronto no queremos usar eso entre adultos, pero sí seamos más intencionales en la forma en que desarrollamos nuestro ambiente. Sí, haciendo estas observaciones, número 1, lo que buscamos es que podamos evaluar lo que hacemos y motivarlos a crecer. Ahora, queremos proponer algunas cosas, pero para nada son cosas que estamos diciendo, esta es la clave. Definitivamente. Y A, B, C, y esto va a resolver. No. Y de hecho, eso nunca funciona. Porque cada uno de nosotros tiene que entender el contexto en el que está, las personas a las que sirve, identificar necesidades
identificar hasta el lenguaje que se usa. Hay lugares que usan cierto lenguaje y otros usan otro y hacen énfasis más en una cosa que la otra. Entonces, cada uno de nosotros como líderes, como pastores, estamos involucrados, tenemos que ser capaces de hacer estas observaciones y tener ese tiempo de decir cómo hacemos que esto, ya que es un recurso que nosotros dirigimos el lugar y digamos podemos innovar o cambiar esta dinámica de reunión, cómo podemos hacer que la dinámica incida en hacer discípulos, ¿verdad? A partir de ahí, como contrastando con estas tres, de un formato predecible y de un formato que no promueve la interacción y del costumbrismo y la tradición, queremos retarlos con por lo menos 3 conceptos o 3 ideas grandes. Número 1, que busquemos ser un formato que sea intencional y que sea creativo, diría yo. Y quiero explicar un poco esta idea, ¿verdad? Intencional es que todo lo que hagas responda a un porqué. O sea, hicimos estas ventas por esta razón. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Que se hacen ventas. O hicimos este retiro o este campamento por esta razón. O este tema que vamos a tratar es por esta razón. Que siempre hay un buen proceso de justificar por qué hacemos lo que hacemos. Y que para la gente también sea como hasta coherente. Que la gente pueda seguir esa línea de, ok, sí, la iglesia está en un proceso donde está hablando de estos temas. Entonces, por eso están planeando este tipo de reuniones. Entonces, ser intencional es que no hagamos nada porque sí, solo porque a alguien se le ocurrió, sino porque hubo un criterio de oremos, planeemos y metámonos en detalle de cómo puede hacer cada aspecto de la reunión algo que fue pensado, algo que fue intencional. Y el aspecto de la creatividad para mí es importante, porque la creatividad, personalmente yo soy una persona muy creativa. Siempre que alguien me presenta una idea en una manera creativa, capta mucho más la atención para mí. No estoy diciendo que para todos sea de la misma forma, pero en sí la creatividad habla de la capacidad que podamos tener de presentar una verdad bíblica, cristocéntrica, bien fundamentada en diferentes formas que reten a la persona en su proceso como discípulo. Entonces, intencionalidad y creatividad es una que queremos proponer bien importante. Sí, no creo que pueda agregar más, Diego, de lo que ya hemos estado diciendo en cuanto a la importancia de ser intencionales. Vamos a ver, no es que estemos buscando algún culpable, ni mucho menos, pero reconocer que vivimos en una cultura que exalta la figura del líder. Entonces, por eso sí creemos que tenemos que ser más reales con nosotros mismos en nuestra manera de liderar y de pensar en los demás para crear un programa desarrollar una liturgia que motive a la gente a ser discípulos. Entonces claro. Yo creo que sí es algo que como líderes, como pastores podemos hacer mejor. Súper. El segundo punto que queremos retarles y compartir es agregar interacción dentro del programa. Interacción nos referimos a tiempos donde la gente pueda estar entre ellos. ¿De qué manera, Lisandro, se te ocurre tal vez un par de ideas de cómo podemos promover esa interacción entre los miembros de la congregación? Si las personas no participan o no son son simplemente espectadores. Entonces volvemos a achacar esa idea del espectáculo, del show. Entonces, una de las maneras en que podemos motivar a la gente o podemos inyectar en nuestro programa es, por ejemplo, desde el horario que empieza, digamos que usualmente es a las 10 de la mañana, vamos a empezar con un tiempo de grupos pequeños. Y les decía ahora fuera de micrófonos, ¿cómo sería si llegamos al templo, ¿verdad? Para usar la palabra que va de la mano con esto, y en vez de encontrar las sillas que están colocadas de la misma posición, encontramos círculos y tal vez nuestros nombres en cada una de las sillas, y entramos y nos piden sentarnos donde esté nuestro nombre. Y vamos a pasar los primeros 15 minutos con 2 o 3 preguntas que intencionalmente vamos a pasar para que la gente converse. Y posiblemente la primera vez que hacemos esto vamos a tener que utilizar la pregunta ¿cómo se llama? ¿Verdad? Porque muchas veces participamos en una comunidad de fe donde no nos conocemos. Reconocemos las caras o el cuello, dicen por ahí, ¿verdad? Pero no sabemos quiénes son. Entonces, ¿cómo sería que empecemos con, ahora tú decías, con la enseñanza? No vamos a empezar con la música, vamos a empezar con la enseñanza, pero vamos a terminar con un cafecito juntos. Igual, está programado, está en el horario. Y otra vez, de pronto es sentir de que estamos socializando demasiado. Es que de eso se trata, hacer comunidad.
Comunidad no es llegar a que la gente me escuche a mí cantar bonito y hablar bonito por 2 horas. Y hasta luego, gracias por venir a escucharme, a verme. No, iglesia es para hacer comunión, para hacer comunión. Eso como pensando muy rápidamente, 2 ideas muy esporádicas. No, buenísimo. Y algo que decías de liderazgo, si el liderazgo no propone los espacios, suponer que va a suceder por cosas así como iniciativa de la gente, algunos lo harán, por supuesto, pero la gran mayoría no. La gran mayoría necesita que los espacios se produzcan para que se cree eso. Pienso que es un reto porque sobre todo la idea de compartir no es algo que todo el mundo está esperando hacer. La gente espera, otra vez anticipa ese formato. Y yo creo que algo bueno sería que consideren hacer estos cambios o algunos cambios y que los introduzcan paulatinamente. Exacto. No, eso es muy importante. Todos los cambios deben hacerse poco a poco. Pero muchas veces cuando pensamos en que necesitamos más comunión o necesitamos un aspecto relacional, agregamos otro programa para poder proteger el domingo en la mañana. No necesitamos agregar otro programa, no necesitamos agregar otro gasto, otra salida. Podemos ser un poco creativos y decir, no, ya los tenemos, esas 2 o 3 horas el domingo en la mañana, el sábado, utilizamos ese tiempo para lograr este objetivo. Pero esa es la otra cosa que vemos. Entonces ya hacemos una actividad social y si la hacemos regularmente, vamos a ver que las personas empiezan a asistir a eso más que el domingo en la mañana. Y la idea no es agregar más cosas o utilizar más tiempo, es ser más, volvemos a la palabra, intencionales en utilizar el tiempo que ya tenemos con las personas comprometidas en ese cuerpo de Cristo local. Sí, genial. Y por último, queremos compartir el tema de estrategia e innovación. Y con esta idea de estrategia e innovación es nada, vamos a ver, parecido a lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Como que nada se haga solo porque sí, sino que nuestra estrategia, aquí me refiero a hacer discípulos. ¿Dónde está evidente nuestra estrategia de hacer discípulos en la dinámica de reunión? ¿Está o no está? Y ser sinceros con nosotros mismos y decir, no, tal vez no está. Y obviamente si no existe esa idea de queremos que las personas crezcan en su proceso de hacer discípulos y que se involucren con otros, reten a otros en su fe y los acompañen, entonces no va a pasar que hacemos discípulos. Y yo creo que la innovación en el sentido, y creo que en otros episodios lo hemos mencionado, la iglesia está sufriendo procesos muy retadores dentro de la cultura y el contexto en el que estamos. Un ejemplo de esto es la pandemia, que recién tenemos, gracias a Dios, un año de más o menos venir. Apertura, sí. En una apertura de que nos hizo retomar cosas de anteriores. Pero por un tiempo estuvimos haciendo cosas en vivo y reuniones por Zoom, virtuales y tal cosa. Esa fue una innovación hasta cierto punto como que fue obligatoria. Claro. Pero ese mismo tipo de ideas tienen que venir como algo estratégico. No nos obligaron a ser innovadores, sino que estamos siendo innovadores en la dinámica de reunión, de iglesia, de culto, como se quiera llamar, porque tenemos una estrategia hacedora de discípulos. ¿Verdad? Y ahora que lo mencionas, esto de la pandemia, yo creo que, a cualquier pastor que le preguntemos cuáles han sido las cosas que se aprendieron en medio de esto, es que mucha gente va a la iglesia por el espectáculo, por el programa, y mucha gente no volvió a la iglesia. Mi pregunta es si después de un año de que las cosas o hay un poco más de apertura, si estamos haciendo cambios, ¿verdad? Como si realmente aprendimos o si nos vamos a ver dentro de unos 6 meses cayendo en el mismo patrón de comportamiento eclesiástico, ¿verdad? De programa, de grupo de jóvenes los sábados, de miércoles por la noche los hombres, el culto de oración el jueves, y vamos a caer en lo mismo que veníamos haciendo anteriormente para que luego nos demos cuenta nosotros de que no cambiamos realmente. Identificamos el problema, pero no presentamos una solución. Sí, el cambio, y creo que tal vez para ir cerrando un poquito, creo que el cambio es una palabra que los líderes, los pastores, tenemos que abrazar. Y creo que como líderes, algo característico de líderes es que propicia el cambio, que nos conecta más o mejor con esa misión del Padre. Al final, la misión de la iglesia no es una que nos inventamos, es la misión del Padre. Claro. Y hay que entender ese rol, hay que entender esa misión y hacer discípulos
es parte intrínseca de esa misión. Claro. Vengan en pos de mí, sean discípulos, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, enseñándolos, ¿verdad? Entonces hay una cuestión imperativa en esa misión que debemos de entender. Claro. Entonces, solo para repasar bien rápido, estamos hablando de ser intencionales y creativos en el formato. Claro. Estamos hablando de agregar interacción entre las personas y la comunidad. Tiene que haber algo que está pasando entre la gente y no solo en el escenario. Correcto. Y tenemos que ser estratégicos y tenemos que ser innovadores. Tenemos que vernos a las caras y decir que ocupamos mejorar, cambiar para ajustar este espacio a suplir esa necesidad de formar discípulos. Claro. Y Diego, no es solamente una propuesta a cambiar el formato, es una motivación a crear un ambiente hacedor de discípulos. Porque usted puede cambiar todo esto y ser la iglesia más creativa, pero si en los siguientes 2 años no hay personas que están viniendo a Cristo, no hay discípulos que están siendo retados a ser discípulos, y no hay líderes que estén sobresaliendo producto de un movimiento hacedor de discípulos, pues simplemente cambiaste de ropa, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es ir motivándola al liderazgo a que a través de su iglesia se puede crear un movimiento de discípulos que hacen discípulos, que entonces el formato del programa me ayude a incentivar eso y verlo también. Claro. Entonces, nada más quería agregar eso. No es si no estamos diciendo que estamos aburridos de la liturgia actual y que queremos innovarla. No, es por la visión que se nos ha encomendado de ser movimientos hacedores de discípulos, donde conozcamos a doña Alexandra, pero que semanas, meses después pueda conocer a la vecina de doña Alexandra, que se siente muy cómoda y muy bendecida de que hay un programa pensado para que ella pueda invitar a su vecina. Donde don Carlos me presente a su primo, Guillermo, porque finalmente se atrevió a invitarlo a un lugar donde se sintiera cómodo y pudiese ser expuesto a la palabra de Dios. Entonces, no es solamente crear un lugar bonito para cristianos o cómodo para cristianos, es un ambiente hacedor de discípulos. Sí, excelente. Gracias por compartir, Liz, este tema que yo sé que hemos venido conversando y hablando, y ya hemos explorado por lo menos 2 aspectos de este ambiente para ser discípulos. En el episodio 35 hablamos de la enseñanza. ¿Cómo podemos hacer de la enseñanza algo todavía más dirigido a producir esos discípulos? Y hoy, hablando de la dinámica de reunión, creo que es un reto también importante. Primero, de evaluar, de observar, de ver y de ajustar, de manera que podamos ser capaces de crear ese ambiente hacedor de discípulos que queremos ver. Entonces, queremos motivarlos, de verdad. De repente uno tiene la intención, tiene el currículum, llevó los materiales, los leyó, alguien está invirtiendo en vos, un montón de cosas, pero de repente la dinámica que tienes no produce lo que estás pensando. De repente el tipo de enseñanza no produce lo que estás pensando. Entonces hay que pensar, ¿será que estos 45 minutos de música es lo que ocupamos? ¿Qué sé yo? Y queremos motivarlos a que cada uno sea capaz de explorar y mejorar en ese tema. Así que gracias por escucharnos. Este fue el episodio 36 de Vayan y Hagan. Para más información pueden siempre mandarnos sus preguntas, inquietudes a través de las redes sociales de Singular en Costa Rica. Si el contenido les llama la atención, les reta, por favor, compártanlo también con otras personas. Nos ayuda un montón a comunicar lo que estamos haciendo. Y bendiciones a todos. Gracias, Liz, por estar otra vez acá. Un placer. Nos vemos la próxima, Diego. Buenísimo. Vayan y hagan. Bendiciones.